Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Rueda Vázquez y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Córdoba, en España. Para este Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, me gustaría mostrar algunos resultados sobre dominación independiente y dominación romana independiente en grafos producto enraizados que hemos obtenido mi compañero Abel Cabrera Martínez y yo. El primer punto de esta presentación va a ser una introducción en la que vamos a añadir algunos conceptos. El primero de ellos va a ser el número de dominación independiente. Bien, si consideramos un grafo simple G, diremos que un conjunto de vértices al que vamos a llamar I es un conjunto dominante independiente si se cumplen las dos siguientes condiciones. Por un lado, I debe ser un conjunto independiente de G, es decir, que su grafo inducido por los vértices del conjunto I es un grafo sin aristas. Y después, cada vértice del grafo G que no pertenezca al conjunto independiente debe ser adyacente a al menos un vértice de este conjunto independiente. Sabiendo esa definición, ya podemos introducir el concepto de número de dominación independiente. Para ello, vamos a denotar como I de G al conjunto formado por todos los conjuntos dominantes independientes de G. De entre todos esos conjuntos, aquel cuya cardinalidad sea mínima me va a definir el número de dominación independiente, al que vamos a denotar como I de G. Vamos a ver un ejemplo. En este grafo podemos ver que los vértices sombreados en color negro forman un conjunto independiente. Y además, los vértices que no están sombreados siempre son adyacentes a un vértice que está en el conjunto independiente. Por tanto, esto sería un conjunto dominante independiente y además este sería el óptimo, es decir, el de cardinalidad mínima. Por tanto, el número de dominación independiente sería 3. Ahora vamos a definir el número de dominación romana independiente. Para ello, vamos a introducir una función f sobre los vértices de G que puede tomar valores de 1 o 2. Esta función será una función dominante romana independiente si se cumplen las dos siguientes condiciones. Por un lado, todos los vértices cuyo peso asignado sea mayor estricto que 0 van a pertenecer al conjunto formado por todos los conjuntos dominantes independientes. Y después, todos los vértices cuyo peso asignado sea 0 van a ser adyacentes a al menos un vértice cuyo peso asignado sea 2. De entre todas las funciones dominantes romanas independientes, aquella cuya suma del peso de todos los vértices sea mínimo me va a definir el número de dominación romana independiente, al que vamos a definir como IR de G. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí los tres vértices que tienen asignado un peso, que es mayor estricto que 0, forman un conjunto independiente. Y después todos los vértices que no están etiquetados, que son los que tienen peso 0, son adyacentes a un vértice que tiene peso asignado 2. Entonces, esto podría ser una función dominante romana independiente. Además, esta configuración sería óptima, es decir, es entre todas las posibles funciones dominantes romanas independientes, sería la de peso mínimo. Por tanto, el número de dominación romana independiente de este grafo, pues sería la suma del peso de los vértices, que sería 5. Ahora vamos a ver qué es un grafo producto enraizado. Bien, pues consideremos G un grafo sin vértice aislado de orden n y H un grafo conexo con un vértice raíz al que vamos a denominar V. Bien, pues el grafo producto enraizado G o VH es un grafo obtenido a partir de una copia del grafo G y n copias del grafo H. Y lo que vamos a hacer es identificar el vértice iésimo de G con la raíz V del grafo H asociada a la copia iésima de H. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a considerar que el grafo G es el grafo P4 y el grafo H
el grafo P5 y vamos a denotar como vértice raíz el vértice central del grafo P5. El grafo producto enraizado sería este que se ve en la parte inferior de la presentación. Podemos ver el grafo P4 y a cada uno de los vértices de este grafo le hemos añadido una copia del grafo P5, pero no en una ubicación cualquiera, sino teniendo en cuenta que la raíz del grafo P5 es el vértice central. Ahora lo que vamos a ver es cuánto vale el número de dominación independiente y el número de dominación romana independiente para este grafo. Bien, aquí en la figura de la izquierda podemos ver que esto es un conjunto dominante independiente. ¿Por qué? Pues porque los vértices que están sombreados en color negro forman un conjunto independiente y además todos los vértices que no están sombreados son adyacentes a algún vértice del conjunto independiente. Por tanto, este sería un conjunto dominante independiente y además es de cardinalidad mínima, es óptimo. Por tanto, el número de dominación independiente de este grafo producto enraizado pues sería la suma de los vértices que pertenecen al conjunto independiente, que sería 8. Ahora, en el caso de la dominación romana independiente, podemos ver que todos estos vértices forman un conjunto independiente, son los vértices que tienen peso mayor estricto que 0 y además todos los que no están etiquetados, que son los de peso 0, siempre son adyacentes a un vértice de peso 2. Entonces, esto sería una función dominante romana independiente y además esta sería óptima, sería la de peso mínimo. Por tanto, el número de dominación romana independiente de este grafo producto enraizado pues sería la suma de todos estos pesos, que sería 16. Bien, hasta aquí todos los conceptos que necesitamos para esta presentación. Ahora vamos a ver los resultados que hemos obtenido tanto para el número de dominación independiente como para el número de dominación romana independiente. Comencemos por el primero de ellos. En este teorema hemos obtenido una fórmula cerrada para el número de dominación independiente. Lo podemos ver en este teorema. Si consideramos un grafo G sin vértices aislados de orden n y H cualquier grafo conexo no trivial, para cualquier raíz del grafo H, el número de dominación independiente del grafo producto enraizado se podrá obtener a partir de estas dos expresiones, en función de si se cumple esta igualdad o no. Además, sabemos que el número de dominación del grafo, el número de dominación independiente del grafo H menos V es mayor o igual al número de dominación independiente del grafo H menos 1, a partir de una investigación del año 2016 de Kuciak et al. Entonces, sabemos que el caso contrario es el caso en el que el número de dominación independiente de H menos V es mayor o igual al número de dominación independiente del grafo H. Vamos a ver un par de ejemplos. En el grafo de la izquierda, el grafo H1, podemos ver que el número de dominación independiente de este grafo completo es 3, y si yo elimino el vértice V, si a este grafo le resto el vértice V, el número de dominación independiente de dicho grafo sería igual a 2. Entonces, esta igualdad se cumpliría. Por tanto, si yo quisiese calcular el número de dominación independiente de un grafo producto enraizado, de un grafo G cualquiera, y este grafo H1, pues lo obtendría a partir de esta expresión. Sin embargo, en este grafo H2 podemos ver que el número de dominación independiente del grafo completo sería 2, y cuando yo resto el vértice V, seguiría siendo 2. Por tanto, yo estaría en el caso contrario. Entonces, el número de dominación independiente del grafo producto enraizado lo obtendría a partir de estos tres precios, en la cual hemos definido todos los términos salvo alfa de G, que es
el número de independencia del grafo G. ¿Cómo se obtiene ese valor? Pues de entre todos los conjuntos dominantes independientes, aquel cuya cardinalidad sea máxima me define el valor de alfa de G. Bien, vamos a pasar ahora a los resultados que hemos obtenido para el número de dominación romana independiente. Si consideramos un grafo H conexo no trivial y cualquier vértice raíz V, se sabe que el número de dominación romana independiente del grafo H menos V es mayor o igual al número de dominación romana independiente del grafo H menos 1. Bien, pues ahora vamos a introducir dos propiedades que nos van a servir para el próximo teorema que vamos a mostrar. Diremos que la propiedad P1 se cumple cuando se satisfacen las siguientes condiciones. En primer lugar, que esta desigualdad sea una igualdad. Y después, que para el vértice raíz del grafo H, el peso asignado a dicho vértice sea igual a 2 para alguna función dominante romana independiente. Después, diremos que la propiedad P2 se cumple si se satisfacen estas condiciones. La primera de ellas es exactamente igual que la anterior, pero la segunda, en este caso, el vértice raíz tendrá un peso asignado menor o igual a 1 para cualquier función dominante romana independiente. Vamos a ver un par de ejemplos. En el ejemplo de la izquierda podemos ver que la primera condición se cumple porque el número de dominación romana independiente de este grafo es igual a 4 y si yo ahora resto este vértice al grafo, para que esta función sea óptima, el peso asignado a este vértice debería ser 1. Por tanto, IR de H1 menos V sería igual a 3, que en este caso es igual a 4 menos 1, como hemos dicho anteriormente. Entonces, esta propiedad se cumpliría y en este caso el vértice V tiene asignado un peso igual a 2. Por tanto, estas dos condiciones se cumplen y cumpliría la propiedad P1. El grafo H2, que está en la parte derecha de la presentación, podemos ver que el número de dominación romana independiente del grafo es 3 y cuando yo elimino este vértice, el número de dominación romana independiente pasa a ser 2. Por tanto, se sigue cumpliendo esa igualdad, pero en este caso el vértice V tiene asignado un peso de 1. Por tanto, cumple con esta condición y cumpliría la propiedad P2. Bien, pues entonces el teorema que hemos obtenido para la dominación romana independiente, en el que obtenemos fórmulas cerradas, nos dice el valor que va a tener el número de dominación romana independiente en función de si se cumple la propiedad P1 o se cumple la propiedad P2 o un caso en el cual no se cumple ninguna de las dos. Es decir, en el grafo H1 mostrado anteriormente se cumpliría la propiedad P1, por tanto, si yo utilizase este grafo para crear un grafo producto enraizado a partir de este grafo y otro grafo G, podría obtener el número de dominación romana independiente a partir de esta expresión, ya que H1 cumple la propiedad P1. Si utilizase el grafo H2, pues utilizaría esta expresión para obtener el número de dominación romana independiente, ya que cumple la propiedad P2, y en caso contrario, pues utilizaría esta otra expresión. ¿Cuál sería el caso contrario? Pues, por ejemplo, cuando esta igualdad no se cumpla, es decir, cuando el número de dominación romana independiente del grafo H-V sea mayor, estricto, que el número de dominación romana independiente del grafo H menos 1. Y esos son los principales resultados que hemos obtenido. Espero que os haya gustado la presentación y muchas gracias por vuestra atención.